Usted acaba de participar del pan y el vino. El mejor antídoto que hay contra todo tipo de enfermedades. Sí, así como lo oye. Porque dice la Biblia que para eso murió Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, para ser entregado por usted y por mí. Entonces no permita, y ojo con esto que le voy a decir, no permita que la enfermedad lo ataque. Usted está cubierto con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo Jesús, es que Él fue entregado para que usted y yo no seamos entregados a la enfermedad. Venir a la iglesia y participar del pan y del vino significa que cada mes tomamos un antídoto. No es solo un pedacito de pan, no es solo una copa de vino, no, es lo que representa. Y se lo digo porque hoy más que nunca debemos de aprender a apreciar el sacrificio de Cristo Jesús en el madero. Se lo digo, mis amados hermanos, porque hoy más que nunca tiene validez el sacrificio de Él en el madero. Dice que Él fue entregado por usted y por mí. Así que si usted se empieza a sentir mal, ¿por qué va a soportar usted la enfermedad si Él fue entregado por usted y por mí? Acuérdese que la Biblia dice: recordadme mis promesas. Y la promesa de Él es que Él, por sus llagas de Él, fuisteis sanados. Entonces usted lo único que tiene que hacer es sencillo, simple, decirle: Señor, tú fuiste entregado por esta enfermedad que me está quejando. No tienen por qué entregarme a mí a esta enfermedad, sino que tú fuiste entregado para esta enfermedad. No sé si me doy a entender. Vamos a suponer que alguien tiene cáncer. Este solo es una explicación del poder maravilloso que tiene la Santa Cena. Si alguien tiene cáncer, lo que tiene que decir es: Señor, yo no tengo por qué ser entregado al cáncer, porque tú ya fuiste entregado para esta enfermedad. Entonces usted dígale: Señor, tú tomaste mi lugar en la cruz, tú tomaste mi lugar en esa situación, por lo tanto yo me declaro sano por las llagas de Cristo Jesús. Amén. Le digo esto porque tenemos que entender que el sacrificio de Él no fue en vano, no es una historia, fue real. Y hoy quiero hablarle acerca de la autoridad. Y quiero que vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 7, verso 1. Es un pasaje que yo he usado mucho, es acerca del centurión romano, pero hoy lo vamos a ver desde un punto de vista diferente. Evangelio de Lucas capítulo 7, verso 1. Dice: cuando Jesús terminó de decir todo esto a la gente, mi versión es Nueva Traducción Viviente, va a diferir un poquito de la suya, pero yo la elegí porque hay algunas palabras que quiero que usted me capte. Dice: cuando Jesús terminó de decir todo esto a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, cuando el oficial oyó hablar de Jesús, esa es la clave. ¿De quién oye hablar usted? ¿Oye hablar del bicho raro que nos está afectando a todos? ¿Oye hablar usted de miedo? La pregunta es: ¿de quién oye hablar usted o yo?
Yo casi no oigo o veo noticias porque no me gusta. Tengo años, muchos años. A mí me gusta oír la palabra de Dios, la Biblia, porque ahí mi fe se fortalece. Porque usted y yo, préstenle atención a esto, somos lo que oímos. Si usted todo el día está oyendo de desánimo, de derrota, de miedos, de temores, de angustias, usted va a terminar siendo eso. Acuérdese, Proverbios 23:7 dice: así como el hombre piensa dentro de él, así es él. ¿Me doy a entender? Entonces, si usted oye hablar de Jesús como el centurión romano, su fe se va a aumentar. Pero si usted no oye hablar de Jesús, su fe no va a aumentar, al contrario, va a menguar. ¿Sí estamos claros en eso? Entonces, oigamos más de Jesús y de su palabra que de lo que está pasando en el mundo. ¿Acaso Dios no tiene control sobre el mundo? ¿Qué dice usted? Yo digo que sí. Entonces no le prestemos tanta atención a las noticias. Alguien dirá: pastor, pero debemos de oír noticias porque necesitamos estar enterados. ¿De qué? ¿De malas noticias? ¿De cómo está el mundo? Si usted ya lo sabe. Mejor oigamos de Jesús y enterémonos de las buenas noticias que Jesús tiene para nosotros. Amén. Dice: en ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano, verso 2, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre y le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es él. ¡Guau! Fíjese pues, ¿cómo aumento mi autoridad, mi fe? Aquí tenemos un pasaje que yo lo he enseñado de muchas formas, pero en estos días el Señor trajo a memoria cuando yo estuve en el hospital. Esto se lo he contado hace casi año y pico ya. En septiembre de este año yo cumplí un año de haber estado en el hospital y me dio un síndrome. Se llama el síndrome de Fournier. Normalmente, según los médicos, dicen de que la persona que le da el síndrome de Fournier es una bacteria que está en su intestino y sale y se aloja en cualquier parte del cuerpo y forma un nacido, por así decirlo, un grano, y es tan alta la infección que usted puede morir en semanas. Los doctores, después de que me operaron, me dijeron: mire, si en 72 horas, oiga bien, si en 72 horas el virus no se desactiva, no hay nada que hacer. Qué aliento, ¿verdad? Y yo estaba oyendo esas noticias. Me recuerdo que se fueron los médicos, eran como las 9 de la noche. Yo, como estaba operado de la parte baja de la espalda, me arrodillé, pero no sin bajarme de la cama, me puse en posición fetal y le dije: Señor, creí que tenía más tiempo, no voy a poder ver a mis nietos, te encargo a mi esposa, te encargo a mis hijas, te encargo a las iglesias que pastoreo y a las que les doy cobertura, y te encargo a los hermanos, y fue un gusto servirte. Y me puse a llorar. Como a la media hora entró un personaje con un manto gris, un traje a la usanza de la época de Jesús, una túnica,
y se arrodilló, perdón, se sentó al lado izquierdo en el sillón que siempre le dan a uno en la habitación, ¿verdad? Y yo cuando lo vi y lo percibí y le dije, mira, tú eres el diablo, Satanás, vete de mi cuarto, no quiero saber nada de ti, estoy molesto, estoy irritado, me duele. Y me dijo, ya me voy, me dijo, solo vine a decirte que tu lucha no está afuera, está dentro de ti. Y se fue. Yo dije, yo, este diablo, ¿por qué me vino a dar esa noticia o esa información? Era como que cuando Jesús estaba ayunando 40 días y sus noches en el desierto, Satanás llegó y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Usted conoce la historia, en Mateo 4, del verso 1 en adelante. En eso yo veo que ese personaje, quien yo identifiqué con Satanás, se fue del cuarto y me quedé profundamente dormido. Serían escasamente 9:30, 9:35 de la noche, pero yo pude ver que el Espíritu Santo llegó a sacarme de mi cuerpo, y cuando el Espíritu Santo me sacó de mi cuerpo, me dijo, ven, te quiero mostrar algo. Y llegamos a un lugar donde había un trono con 7 escalinatas como estas, y ese ser que había estado instantes conmigo estaba postrado y de rodillas, y yo veía que este ser que estaba sentado en el trono con figura de ser humano, pero que de su vientre salía una luz que no dejaba ver el rostro, les estaba regañando a Satanás, que estaba arrodillado y postrado y no podía ni levantar la mirada, y le decía, no te vas a volver a meter con mi siervo Byron, ni con él, ni con su esposa, ni con sus hijos, ni con sus ovejas, ni con nadie que esté bajo la autoridad de él. Y lo estaban regañando, y le dijo, nunca más te vas a volver a meter con su cuerpo. Y de ahí veo que el Padre hace esto y me ve, porque el Espíritu Santo y yo estábamos suspendidos en el aire, y se sonríe conmigo. En ese instante el Espíritu Santo me regresa a mi habitación del hospital, y yo me quedé profundamente dormido. Pero antes de tener esas 2 visiones, tipo sueño, digamos, cuando el doctor me estaba diciendo, el síndrome de Fournier es tan peligroso que hace 15 días se murió un jovencito de 19 años que tenía exactamente lo mismo que usted y no aguantó y se murió. ¿Qué edad dijo que tenía usted, señor?, me dijo el doctor. Pues no tenía la edad del jovencito, ¿verdad? Y para ajuste de penas me dice, de cada 10 personas que les da, 9 se mueren. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, hacen el primer frote y la bacteria estaba desactivada. Primera buena noticia. A las 8 de la mañana, el segundo frote, con 2 horas de diferencia. La bacteria seguía desactivada. Y me dijeron, si en el tercer frote sale que la bacteria está desactivada, ya lo logró. ¿Y qué cree que pasó a las 10 de la mañana? El tercer frote estaba anulado. ¿Por qué yo recuerdo lo que me pasó hace casi 1 año y meses y lo traigo a memoria? Por lo que dice el verso 4 del Evangelio de Lucas 7, cuando dice, de todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre y le dijeron, si alguien merece tu ayuda, es él. Mucha gente oró por mí. Esta iglesia, varias iglesias, aquí en Guatemala y en el extranjero. Y yo meditando en estos días para el mensaje,
Yo interiormente me pregunté, le dije, Señor, ¿por qué me dejaste con vida? ¿Por qué? Yo ya estaba hasta dando gracias. Yo le dije, Señor, fue una bendición servirte. Y Él me recordó, no me habló, Él me recordó y me dijo, ¿cuántas veces dejaste a tu familia para ir a atender a mis hijos? ¿Cuántas veces te has reunido con ellos y has dejado de estar en tu casa o has dejado de viajar? Y empezó a recordarme todo el bien que yo había hecho en su nombre. Y cuando yo estaba leyendo este pasaje, Él me recordó que en mí se había cumplido aquella ley que dice, la ley de la siembra y la cosecha, que dice, no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, cosecha, sea bueno o sea malo, sea tarde o sea temprano. Yo le pregunto a usted, ¿qué bien ha hecho usted por la casa del Señor? Porque aquí dice que este oficial romano hacía muchos bienes. ¿Es usted un simple oidor de las buenas nuevas o es un hacedor de las buenas nuevas? Porque aquí dice que de todo corazón los representantes de aquella iglesia le dijeron, si alguien merece que tú le hagas este favor, es él. ¿Cuántas veces usted y yo le pedimos al Señor que nos sane, que nos bendiga, que nos provea, que nos prospere? Y a veces vemos como que Dios no nos oye, a veces vemos como que Dios no se da por enterado. Pero vemos acá que Jesús no se resistió, sino que al contrario cedió ante la petición. Pero me llamó mucho la atención en esta versión Nueva Traducción Viviente, porque a veces en las otras versiones se pierde un poquito. La forma en que estos sacerdotes judíos hablaron de Jesús y del centurión romano y le dijeron a Jesús, si alguien merece que tú le escuches, que tú le concedas este favor, que tú le concedas esta petición, es Él, porque Él nos ha hecho muchos bienes. Es más, dice, hasta una iglesia nos ha construido. Yo te pregunto a ti, cuando tú le pides a Dios algo, quiero que te preguntes, ¿te lo mereces? ¿Qué has hecho tú por la casa del Señor? ¿Qué has hecho tú por el Evangelio? ¿Qué has hecho tú por la obra de Dios? ¿Qué hemos hecho? En una oportunidad, Pedro le pregunta al Señor Jesucristo y le dice, Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte a ti. ¿Qué recibiremos? Y Jesús le dice, ¿en este tiempo, Pedro? Sí, le dice, en este tiempo, 100 veces más. A partir del día lunes usted va a ver una noticia donde dice que se va a ordenar que se cierren todos los templos. De hecho, ya hoy muchas iglesias grandes ya no abrieron.
porque tienen miedo. Y las que tal vez dejen funcionar, las van a restringir. ¿Acaso no dice el libro de Isaías, capítulo 55, verso 6? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. ¿Hasta dónde tiene que permitir o tiene que llegar Dios para que usted y yo lo busquemos? Si ahora con el temor o el miedo de la pandemia o del bicho raro, antes poníamos de excusa, estoy cansado, no tengo tiempo, y no veníamos a la casa del Señor. Ahora la excusa es, tengo miedo de contaminarme. El día de mañana, ¿cuál va a ser la excusa? Bien dice la Biblia, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Porque dice que sin fe es imposible agradar al Señor. El mismo riesgo de contaminarme tengo yo hoy aquí, que en mi casa, que en la calle, que en el supermercado, a donde vaya. El mismo riesgo. Pero a diferencia de otros lugares, aquí la casa del Señor, Segunda de Crónicas 7:14 dice que si plaga viniere contra ti, si espada o ejército viniere contra ti, mi pueblo vendrá a esta casa donde yo he elegido poner mi nombre. Y si mi pueblo se humillare y clamare, yo no solo los sanaré a ellos, sino que sanaré su tierra. Entonces, la clave no es quedarse en casa. La clave es congregarse. La clave es buscar al Señor mientras pueda ser hallado, porque va a venir un tiempo en que usted lo va a buscar y no se va a dejar encontrar. Si usted supiera el bien que se hace usted mismo con solo venir a la iglesia. En una sola semana que yo pasé por ese proceso del hospital, ¿se puede usted imaginar que todo el bien que yo he hecho por años se me dio un tiempo más de vida sobre la tierra? Yo he oído pastores que me hablan y dicen, vos, si vos no tenés miedo de contaminarte, mi hermano, si ya me salvó de garras de la muerte, y cuando el Espíritu Santo me devolvió a mi cama, me dijo, ninguna plaga tocará tu morada, ¿a quién le creo? ¿Le creo a las noticias? ¿Le creo a la Organización Mundial de la Salud? ¿O le creo al Rey de Reyes y Señor de Señores? Por eso, cada vez que usted participa de la Santa Cena o de la Cena del Señor, usted toma un antídoto. Porque dice, haced esto en memoria de mí cuantas veces podáis, porque haciendo esto unos hacéis conmigo. Pero dígame usted, si el Señor y usted son uno, ¿qué virus puede entrarle? Dígame, ¿qué bacteria le puede entrar? Si alguien merece tu ayuda, es Él. ¿Usted cree que merecemos la ayuda del Señor? ¿Qué dice usted? Sí la merecemos. La pregunta es, ¿qué hemos hecho para merecer esa ayuda? Es que yo solo me congrego. Pero no basta solo con congregarse. Porque ya es tiempo que le sirvamos al Señor. Porque no es lo mismo oír que hacer. Otra vez, no es lo mismo oír
qué hacer. Pues Él ama tanto al pueblo judío hasta construyó una iglesia para nosotros. Verso 6. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa del oficial, estoy en el Evangelio de Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 6. Pero antes que llegaran a la casa del oficial, envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Wow. Fíjese pues, no soy digno de tanto honor. Ahora la pregunta se la hago yo a usted. ¿Usted cree que es digno y es honorable para usted venir a la iglesia? Ese su amén me suena como que todavía lo está pensando. ¿Es usted de las personas que lo tienen que arrastrar para ir a la casa del Señor? ¿Vas a ir a la iglesia? Hoy no creo. Y usted con el teléfono chateando. Acuérdese, es digno y honorable venir a la casa del Señor. Si era digno visitar la casa de un centurión romano, y más sin embargo el centurión romano sabía que el que visitara su casa era digno, y él dice que no se sintió digno, quiere decir que había una gran honra en Jesús, ¿verdad? ¿Qué dice usted? ¿Con qué actitud venimos a la casa del Señor? ¿Es honroso para usted venir a la casa del Señor? ¿Seguro? ¿Venimos temprano a la casa del Señor? ¿O venimos cuando queremos, cuando podemos o cuando tenemos tiempo? Acuérdese, el centurión romano dice: no soy digno de que entres a mi casa. No me siento, yo me siento mal. ¿Por qué cree usted que el centurión romano se sentía mal? Porque él no había trabajado para Jesús, no había hecho ningún bien para Jesús, pero sí para los hombres. Cuando usted entra por esa puerta, usted está siendo un hombre y una mujer digno de honra, porque usted viene a la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si usted es de las personas: no, pastor, si este es un techo, es un cielo falso, es un piso, todo es material de construcción. Pero la Biblia dice: el lugar donde yo haya elegido para poner mi nombre. Y quiero decirle que el nombre del Señor está puesto en este lugar. En el verso 7 dice que el centurión romano dice: ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Jesús, al oír esa contestación, queda maravillado. Y aquí está la clave. ¿Por qué yo le llamé la autoridad a este tema? ¿Por qué? ¿Por qué le llamé yo la autoridad a este tema? Porque cuando usted tiene autoridad, usted solo da la palabra y se cumple. Pero, para que se cumpla la palabra que sale de su boca, usted tiene que dar señales de obediencia. ¿Le obedece usted al hermanito que lo dirigió en el parqueo? ¿O se puso a discutir con él? Si el hermanito del parqueo le dijo: parquéese aquí. ¿Por qué? Si hay más espacio allá. Sí, hermano, pero es aquí. No, yo me parqueo donde quiera. Ay, ya le vinieron con el chisme al pastor. No. Cuando usted entró y le dijeron: hermano, pase por aquí, le vamos a tomar la temperatura, le vamos a echar alcohol en sus manitas, y usted dijo: ¿para qué?
Yo estoy sano, hombre. Hermano, póngase la mascarilla. No, ¿y para qué? Da señales de que se sujeta usted en la casa del Señor. O es de las personas que cuando va a pedir trabajo y no ha hecho ningún mérito para merecerse un buen trabajo porque apenas se graduó de bachiller en ciencias y letras, y no estoy menospreciando eso. Y cuando va a pedir trabajo a una empresa le dicen, mire, aquí lo único que hay es de conserje. Y usted dice, mire, ¿y habrá puesto de gerente aquí? Sí, sí hay. ¿Y por qué no me dan el puesto de gerente? ¿Sabe qué le dirían? ¿Lo merece usted? ¿Qué ha hecho usted para merecer un puesto tan alto? Si ni siquiera ha estudiado. Y su nivel de conocimiento que tiene es para conserje. Wow. Lo que voy a leer a continuación a mí me dio una gran lección. Este pasaje yo lo he usado mucho para predicar. Pero no fue y no cobró sentido hasta que lo volví a leer. Y Dios me dijo, ponele atención a lo que tú mereces. Porque merece aquel que primero ha dado, que primero ha trabajado. Wow. No, pastor, mire pues. Yo tengo un poquito conocimiento de la palabra de Dios, pero eso de que a mí me pongan a cuidar allá en el parqueo, me pongan a cuidar en la puerta, no, yo quiero predicar. Entonces usted está como la anécdota del que llegó a buscar trabajo, le ofrecieron de conserje, pero quería de gerente. No había hecho nada para merecer el otro puesto. La pregunta es, cuando usted le pide a Dios, y le dice, Señor, yo merezco ser feliz. Señor, yo merezco ser próspero. Señor, yo merezco una casa, yo merezco, pero el Señor te dirá, ¿qué bienes has hecho por mi casa? ¿Qué bienes has hecho por mis hijos? ¿Qué bienes? Para que tú tengas derecho a pedir y a merecer. Cuando a mí el Señor llegó y me sanó, y el Espíritu Santo antes de dejarme en mi cama me dijo, ninguna plaga tocará tu morada. Usted no tiene la menor idea del tremendo impacto que ocurrió en mi corazón. Porque me di cuenta que lo que yo he sembrado por muchos años, más de 38 años, en la iglesia, en los hermanos, en las familias, no cabe duda que el hijo le dijo a su padre, Padre, si alguien merece que le des una segunda oportunidad, es este varón. Yo estaba listo, yo no discutí con él, yo le dije, Señor, gracias, creí que tenía más tiempo. Pastor, pero usted dice que lloró. Claro que lloré. Si no es fácil cuando usted se encuentra entre su creador y sabe que le quedan poco tiempo para entregar el uniforme de servicio. Y hoy tan fácil que alguien renuncie a su servicio. Fue un gusto haberlos visto, conocido, pero me retiro de la iglesia por problemas familiares. ¿Cómo? A ver, explíqueme usted eso. Yo me quedo impresionado. Si el llamamiento es irrevocable, dice la Biblia, o no. Pero yo no me lo quito y me lo pongo cuando yo quiero.
Como me dijo una vez un hermano, ¿y por qué no ha servido, hermano? Estoy molesto, me dijo. ¿Y con quién? No es con usted, me dijo. Gracias a Dios. Amén, dije. Y entonces, ¿con quién? Con esta, me dijo. Y me señaló a la esposa, ¿verdad? Y yo le dije, hermano, pero ¿qué tiene que ver la iglesia? ¿Qué tiene que ver el servicio de la iglesia con tu enojo con tu esposa? Es que yo no puedo venir a servirle al Señor enojado. Sí, le dije, pero ya llevas 2 años. ¿Y sabe por qué me fue a ver? Porque él me dijo, pastor, yo merezco ser feliz. Y había servido un poquito. La pregunta del millón, la pregunta del millón. Y quiero que preste atención. ¿Qué ha hecho usted por el cuerpo de Cristo? ¿Qué ha hecho usted por la casa del Señor? ¿Qué ha hecho usted por su familia? No, hombre, si yo les doy dinero, les doy... No, 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 no. No hablo de ese tipo de bienes. Le hablo de los bienes espirituales. Porque los materiales perecen, pero los espirituales permanecen. El centurión romano, en el verso 8 dice la clave. Lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van. Solo tengo que decir vengan y ellos vienen. Y si le digo a mi esclavo hagan esto, lo hacen. ¿Se puede usted imaginar que la enfermedad es su esclavo? ¿No es esclavo usted de la enfermedad? ¿Sabía eso usted? Dice que la noche en que comió pan y tomó vino era porque él iba a ser entregado al día siguiente por causa suya. Él iba a ser entregado. O sea, él se esclavizó para que usted no sea esclavo. Él se dio por presa ante sus enemigos para que usted no sea presa de sus enemigos. Con solo que usted diga, Señor, tú fuiste entregado por mí, ¿por qué quieren que yo me entregue a la enfermedad? Si a ti te entregaron por causa de mi enfermedad, por causa de mi problema, por causa de la situación. ¿Me doy a entender? Es interesante porque el centurión romano dice, lo sé, porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores. ¿Realmente está usted bajo autoridad de Dios? Porque si usted está bajo autoridad de Dios, usted podría decirle a cualquier enfermedad, hasta aquí llegas. No. Porque el centurión da la clave, dice, porque yo soy un hombre que estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores. ¿Usted es capaz de sujetarse a un diácono? ¿A una diaconisa? ¿A alguien que nos está haciendo el favor de cuidar el parqueo? ¿Usted se le sujeta o se parquea donde usted quiere? Fíjese qué interesante. Porque si usted se sujeta bajo la autoridad, usted merece lo que pide. Pide salud, pide paz, pide gozo, pide alegría, pide sabiduría, pide entendimiento, pero usted merece. Pero si no se sujeta, usted cree que lo merece. Mujeres, ¿ustedes creen que merecen el amor de su esposo? No, pastor, ahí no se meta. Olvídese, primer día que vengo y usted ya me resultó con eso. Usted merece el amor de su esposo si usted es una mujer obediente,
obediente y servicial. No voy a usar la palabra sujeta porque la palabra sujeta significa servicio. Pero a veces la palabra sujeta se malentiende. Y hoy voy a ir un poquito más allá. ¿Ustedes, hijos, creen que se merecen que su papá les compre esto, aquello? ¿Se sujetan ustedes a sus padres? Mire qué tremendo. Y voy a ir un poquito más allá. ¿Se sujeta usted a su jefe en el trabajo? ¿O es de las personas que dicen, eso dice él, pero aquí en mi lugar de trabajo hago lo que yo quiero porque aquí yo mando? Entonces hágase el cheque usted solo, pues, y se va a dar cuenta que no funciona así. ¿Por qué somos fáciles para obedecer allá afuera y somos difíciles para obedecer aquí adentro? Porque solamente cuando yo demuestro estar bajo autoridad, otra vez, solamente cuando yo demuestro estar bajo autoridad, obtengo autoridad. Otra vez, solamente cuando yo demuestro que estoy bajo autoridad, tengo autoridad. Otra vez, mis amadas hermanas mujeres, ¿quieren tener ustedes autoridad? Demuestren que se sujetan a la autoridad que es su esposo. Hijos, ¿quieren tener ustedes autoridad? Demuestren que se sujetan bajo la autoridad de sus padres. Hermanos y hermanas, ¿quieren tener autoridad? Demuestren que son capaces de sujetarse a un diácono, a una diaconisa, a un servidor. ¿Me doy a entender? No digamos a un pastor. Pastor, yo creí que el mensaje iba a ser de ánimo. Sí, es de ánimo. Porque lo que deseo es que usted salga de aquí con una buena nueva de que hoy usted va a tomar la decisión de sujetarse a Dios. Solo tengo que decir que vayan y ellos van. Solo tengo que decir que vengan y ellos vienen. Solo tengo que decirle a mi esclavo, hagan esto y lo hace. Al oír Jesús esto quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, les digo que no he visto una fe como esta en todo Israel. Quiere decir que la fe empieza aceptando autoridad. Yo recuerdo que después de haber regresado de mis 12 años que me separé del Evangelio y de la presencia del Señor, cuando llegué al segundo domingo a la iglesia donde estaba, fui con el pastor y le dije, mire, yo quiero servir. Y me dijo, ¿tú sos nuevo? Sí. ¿Cuántas veces has venido a la iglesia? Esta es mi segunda vez. Entonces me dijo, no puedes servir todavía, tenés que tener una constancia, ser constante. Y yo le dije, no, pero yo quiero servir. Entonces él, para que yo no lo siguiera molestando, me dijo, ¿sabes qué? Ya tengo el trabajo para ti, para que sirvas en la iglesia. Vas a venir a las 5 de la mañana, vas a venir a barrer, a trapear. ¿Aló? Vas a venir a poner las sillas y sos el último en irte, cuando ya todo se quede barrido, trapeado y las sillas en su lugar. Y él creyó que me iba a desanimar y yo le dije, perfecto, nítido. Y así empecé. Yo no pedí predicar, no pedí ser diácono, yo quería servir, que me pusieran. Y donde vio que no me desanimaba, mire qué tremendo. Me dijo, mira vos, me dijo, ¿qué tal sos para hacer baños? Bien, le dije, yo le entro. Y así entacuchado, me compré mis guantes amarillos
mi cubeta, llevé a mi desinfectante, llevaba todos mis utensilios y me ponía a limpiar los baños. Oiga, y me recuerdo que una vez estaba yo limpiando los baños, ya iba a empezar el servicio, pero yo estaba cantando, limpiando los baños. Y veo que siento que alguien estaba parado atrás de mí y era el pastor general. Y me dice: vos te podés salir un ratito porque ya va a empezar el servicio. Y yo le dije: con gusto, pero te lo voy a ensuciar. Lo vuelvo a limpiar, le dije. Ese día entré en el corazón de Dios y del pastor para que me nombraran diácono. Ese día, ahí de rodillas. Pero cuando a alguien le dice: mire, hermano, ¿será que puede limpiar los pianos? Uy, ni en mi casa los limpio. Y usted quiere aquí saber quién se va a sentar. Y cuando uno se muere, qué festín se dan los gusanos, va. Ahí no hay desinfectante, ni amonio cuaternario, nada. Entran los gusanos y a darle. ¿Sí me está entendiendo? Bajo autoridad, para que nos den autoridad. Miren, mis hermanos, de veras, porque es fácil que usted y yo nos sujetemos a un jefe en una empresa, en una fábrica, y es difícil sujetarnos en la iglesia. ¿Por qué? Ay, pastor, es que lo que pasa es que en la empresa, si yo no me sujeto, mire, ¿ve? El dinero perece. Pero si usted se sujeta a Dios, todas las bendiciones que Dios le va a dar nunca van a perecer. Nunca. Se la perdió. Y voy concluyendo. Le dijo: di la palabra. ¿Se puede imaginar cuando yo estaba, porque he predicado mucho sobre este pasaje, pero esta revelación que tuve me voló la tapa de los sesos, como dicen por ahí algunos pastores? Para que yo tenga autoridad, tengo que demostrar que soy obediente. ¿Sí? Otra vez, ¿quiere autoridad? Sea obediente. Pasó, pero mire, pues yo soy esposa de este. ¿Y usted pretende que yo me le sujete a este? Fíjese pues, se ve que no hemos leído la Biblia, ¿verdad? ¿Sabe qué dice Dios? ¿Qué pasa cuando la mujer se sujeta al marido? Dice que cuando la mujer se sujeta al marido, oiga esto porque esto es bien interesante. Dice que ella tiene el poder para que tus oraciones no tengan estorbo. ¿Te conviene o no? ¿Se puede imaginar el poder que tiene la mujer? Con solo que se sujete, libera una unción para que el marido diga: mañana vamos a ir a comprar un carro, y lo van a comprar. Vamos a ir la otra semana a ver una casa, en el nombre de Jesús la vamos a comprar. No depende de dinero, no depende de sueldo, no depende de cuánto tenga. Con solo que usted demuestre, amada hermana, obediencia. Porque cuando usted demuestra obediencia, las oraciones de su esposo no tienen estorbos. Lo que pida, Dios le da. Eso dice él, que él lleva los pantalones, pero aquí él se va. El ratón hace fiesta, hermano.
Y aquí se hace lo que yo digo. Y él va a comer lo que yo quiera, no lo que él quiera. Que caldo de res, ¿qué es eso? Aquí vamos a comer pollo. Y se acabó. Aquí la que cocina soy yo. Y él, ya le iba a decir la palabrota, se come lo que yo quiera. No, hombre, no. Con razón su esposo va de orar y orar y usted dice, es que vos sos débil en la fe, no le pedís al Señor y el estorbo es la mujer. Dele duro. Y ya para concluir, y dice que volvieron porque Jesús había dado la palabra y encontraron al siervo del centurión romano sano y comiendo. Dice el Salmo 107, y con eso voy concluyendo. Mire lo que dice Salmo 107, verso 10. Moradores de tinieblas y de sombras de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque ustedes fueron rebeldes a la palabra de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Verso 12. Humilló pues sus corazones con trabajos y tropezaron y no hubo quien los socorriera. Verso 13. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Los sacó de sus tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus ataduras. Pero antes hay que oír, porque si no queremos oír, somos rebeldes. Y esa es la diferencia. ¿Quiere autoridad? Demuestre obediencia. Demuestre obediencia viniendo a la iglesia. Sujétese a la autoridad de Dios. ¿Y por qué yo tengo que ir a la iglesia? ¿Y quién es Dios? ¿Acaso que existe? Pues ¿alguien lo vio? No, la Biblia dice que existe y que hay que sujetarnos. No discuta. Es como que el bachiller vaya y le diga, mire usted, le diga al gerente, ¿y usted por qué gana más que yo? ¿Qué cree usted que le diría al gerente? Jovencito, mire, ve aquella puerta que está allá, sí, dice salida, que le va bien. Pero si ese conserje empieza a trabajar y da señales de sometimiento, de obediencia, puede llegar a ser gerente. Yo personalmente conozco testimonios que llegaron como policías, como lustradores y terminaron siendo gerentes de empresas. La constancia, constante sometimiento, constante obediencia, y Dios los honró. ¿No cree usted que Dios lo puede honrar a usted o a mí si venimos constantemente a la iglesia y obedecemos y obedecemos y obedecemos? Y de repente el Señor dice, apártemelo que este me sirve para la palabra. Amén. ¿Se gozó hoy? Pues dele palmas al que vive.